y proyectos que están actualmente dentro del departamento. Pero para partir, yo creo que lo más importante es que primero definamos o entendamos un poco qué es la astronomía, o sea, qué es lo que hacemos los astrónomos y astrónomas. Aquí esta frase lo resume bastante bien, que es la ciencia que estudia los objetos y fenómenos celestes. O sea, nosotros como científicos y científicas lo que hacemos es intentar comprender todos los objetos y fenómenos que ocurren fuera de la Tierra en el universo, utilizando herramientas matemáticas, físicas, computacionales y observacionales. ¿Ya? Y cuando digo todos los fenómenos y objetos celestes, me refiero a todos, o sea, es sumamente variada las áreas en las que uno puede dedicarse y en las que uno puede dedicarse a la investigación dentro de esta carrera. Y el profe va a explicarles un poco más en detalle cuáles son estas áreas. Bueno, ahí están, desde la flecha es de lo más cercano a lo más lejano. Una de las gracias de la astronomía es que es una disciplina que abarca varios órdenes de magnitud. Orden de magnitud en cuanto a distancia, orden de magnitud en cuanto a tamaño, órdenes de magnitud en cuanto a escalas de tiempo. Entonces, cada una de estas disciplinas se estudia por un extremo y por el otro extremo, y más o menos ordenado en distancia. Lo que trabajamos dentro del Departamento de Astronomía, empezamos con lo más cerca, que es Sistema Solar. Somos dos, quizás tres profesores que trabajamos en esa área. En total somos 23 profesores que estamos en el cuerpo académico del departamento. Entonces, está repartido sistema solar, planetas solares, formación y evolución planetaria, que se enfoca principalmente en discos, en el estudio de discos, formación y evolución estelar, sobre todo estrellas masivas. Hay un grupo bien fuerte trabajando con las estrellas de 8 masas solares para arriba. El medio interestelar, que es todo lo que pasa entre las estrellas, que se estudia de forma directa e indirecta, y también ya más lejano, ¿cierto? Galaxias y medio circungaláctico, que es el medio que está entre las galaxias. Y al final, cosmología es como el origen del tiempo, el origen del universo. Entonces, eso es lo que va de lo cerca a lo lejos, y también hay un importante laboratorio de instrumentación, en donde se desarrolla tecnología para poder llegar un poco más, para poder estudiar un poco mejor esa zona. La instrumentación en nuestro departamento está enfocado en lo que es radioastronomía, ¿ya? Y hay un gran componente, hay una gran interacción con lo que es el departamento de ingeniería eléctrica. Entonces hay una muy buena sinergia entre los dos departamentos en lo que es el área de instrumentación. También quizás vale la pena nombrar que en lo que es sistema solar también hay sinergia con el departamento de geofísica. Habemos profesores que trabajamos entre astronomía y geofísica, y geología, y también en lo que es cosmología se trabaja mucho con física, por supuesto. Entonces esos son como los tres departamentos que interactúan. Hay también, en realidad, en lo que es en estudios de galaxias y supernovas, se trabaja también con el CMM, que es el Centro de Modelamiento Matemático, que es trabajo con Big Data y Data Mining. Creo que eso es sí, por supuesto cada una de estas tiene una presentación completa, pero en pocas palabras sería como el resumen del área que el departamento aborda. Y bueno, como ven, hay muchas posibilidades de lo que se puede trabajar dentro de la astronomía, lo que se puede investigar dentro de la astronomía. Pero la pregunta que muchos de repente se hacen es cómo llego de lo que uno ve, por ejemplo, en plan común, que son los ramos más duros en física o matemática, a insertarme dentro de cada una de estas áreas, que cada una usa herramientas y conocimientos que pueden ser similares en ciertos puntos, pero también pueden variar. Para eso, primero,
es necesario que veamos un poco lo que es la malla, ¿ya? Lo que es la malla de astronomía. Aquí está la malla ya desde el quinto semestre en adelante, más que nada porque los anteriores son todos los cursos de plan común, que son los que todos los estudiantes de la facultad deben tomar. Y ya a partir del quinto semestre empiezan a tomar los ramos específicos de la licenciatura. Aquí los cursos son súper variados en verdad. Hay temas de probabilidad estadística, hay temas, estudios de física, mecánica clásica, electrodinámica, también hay cursos más específicos de astronomía, como astronomía experimental, donde se entiende un poco mejor cómo se empieza a trabajar con los datos que uno recibe de observatorios, por ejemplo, o de diferentes herramientas computacionales que uno usa. Y, y, y la gracia un poco de estos cursos es dar una formación amplia en temas que son necesarios en la astronomía, que son, como dije al principio, matemáticas, física y herramientas computacionales también. ¿Ya? Y estos son los conocimientos, diríamos, comunes y básicos que tiene cualquier estudiante de astronomía. Entender, por ejemplo, como dije, astrofísica de galaxias, astrofísica de estrellas, o sea que son los procesos más comunes que uno puede ver en el espacio, más las otras herramientas que dan el resto de los cursos. Pero hay unos cursos en específico en los que quisiera concentrarme un poco, que primero son los electivos, ¿ya? Como dije antes, todos los cursos en azul son cursos que todos los estudiantes de astronomía, y bueno, de física también en algunos casos, cursan, que son como los conocimientos básicos. Los electivos en este caso son importantes porque de cierta manera le ayudan a uno y a una a adquirir conocimientos que pueden ser un poco más específicos para ciertas áreas si es que uno ya tiene cierta idea de qué se quiere dedicar en la investigación en la astronomía. Por ejemplo, como el profesor dijo, está el trabajo de instrumentación. Entonces, si hay alguna persona que le interesa la instrumentación, puede que tome electivos del área de ingeniería eléctrica, porque esos también traen conocimientos importantes que pueden servir en esa área. También hay electivos mismos de astronomía, por ejemplo, el profesor dicta un curso de ciencias planetarias, que justamente son todos los procesos que ocurren dentro de lo que conocemos como objetos como planetas, que también justamente ayudan a lo que es la investigación dentro de lo que es el sistema solar, y también un poco entender lo que son los planetas extrasolares. Eh, entonces, estos electivos son súper importantes porque permiten adquirir conocimientos de diferentes áreas que pueden ser muy útiles para o alguna de las áreas de investigación a las que uno quiere dedicarse. Como el profe también mencionó, cursos de geofísica, de geología, cursos del área de computación. Por ejemplo, yo en mi caso, mis electivos fueron principalmente del área de computación, que me han servido mucho para diferentes herramientas que yo he tenido que usar. Entonces, es importante que estos electivos ayudan mucho a adquirir ciertos conocimientos más específicos, en algunos casos, dentro de ciertas áreas. Y aparte de los electivos, están los cursos de investigación. No lo hemos mencionado directamente, pero la carrera de astronomía principalmente se dedica a lo que es la investigación, insertarse en el mundo de la academia, que se llama. Y dentro de la malla hay dos cursos actualmente que están enfocados justamente en que los estudiantes hagan investigación. Lo que es el trabajo tutorial básico, que es básicamente una práctica de verano en la que uno trabaja durante un mes en un proyecto de investigación junto a un profesor o profesora en uno de sus proyectos, brindando el apoyo, obviamente que acorde a lo que sea un mes, pero después puede seguir trabajando dentro de esta área. Y lo que es el proyecto astronómico de investigación, que es justamente también estar trabajando en un proyecto de investigación de algún profesor o profesora dentro de alguno de los proyectos que tengan dando. Estos son súper importantes porque son los primeros acercamientos que uno tiene, oficialmente al menos, a lo que es el trabajo de investigación en astronomía. Y aquí uno realmente logra entender qué es lo que se hace como astrónomo o astrónoma. Yo, por ejemplo, el trabajo tutorial básico lo hice con el profesor Patricio. Trabajé durante un mes dentro de un paquete de Python que él está desarrollando. Mi proyecto de investigación después yo pasé a otra área que era
formación estelar. Entonces esto te da la oportunidad de probar diferentes áreas que a uno le puedan gustar e intentar entender qué es en lo que uno se está metiendo. O sea, al final, dentro de todo, son, como el profe mencionó antes, son tantas las áreas que uno puede leer mucho, pero al final, al meterse y al trabajar en uno de estos proyectos, es como uno entiende al final qué es lo que va a terminar haciendo. Y puede también decidir más informadamente si quiere dedicarse a esa área o le gustaría explorar en otras posibilidades. ¿Ya? Pero, como digo, esta es la malla. Esto como decía, esto son como los conocimientos básicos. Ya más adelante, cuando hablemos un poco de los posgrados, vamos a ahondar más en por qué esto es como lo básico, lo mínimo, y después se profundiza en alguna de las otras áreas. Pero ya una vez terminada la licenciatura, habiendo pasado todos estos cursos que aparecen aquí en la malla, una pregunta que siempre surge es, bueno, ¿y qué hace un astrónomo? ¿A qué se dedica? Yo dije la investigación, pero en verdad hay otras posibilidades. Y además, ¿qué significa además que dedicarse a la investigación? Y aquí el profesor Patricio nos va a explicar un poco con más detalle qué es realmente a lo que se puede dedicar un astrónomo o una astrónoma. Así que, profe, dele nomás. Se ve mi pantalla, ¿no? ¿Campo laboral? Sí. Sí. Perfecto. Bien. Campo laboral del astrónomo, del egresado de astronomía, puede ser muy diverso, ¿no? Lo que uno siempre, primero quizás quiero enfocarme en esta, hablando de las labores que se realiza, y lo típico es pensar en docencia y en investigación, ¿no? Que se hace clase y se busca nuevo conocimiento, ¿no? Eso es investigación, la búsqueda de nuevo conocimiento. También está de la mano un poco lo que es administración, quizá un poco más oculto, pero también es esperable. Y por supuesto está todas las áreas que son en otros campos, ¿no? El astrónomo que sale de la astronomía y se va a hacer investigación en alguna empresa o en otro campo, también eso es posible. Quizá un poquito más detallado estas posibles áreas son la docencia, puede ser tanto universitaria como escolar, ¿ya? La investigación también, está este otro grupo acá de soporte observacional, ¿no? Cuando uno piensa el astrónomo observando los telescopios, que quizás la mirada clásica, no necesariamente estamos hablando del mismo astrónomo que hace docencia universitaria. Y por supuesto, fuera del campo típico de la astronomía, gran parte de los astrónomos se dedican quizás en investigación y desarrollo en distintas empresas, y de ahí la variedad máxima de todo lo posible. Entonces, dentro de estos áreas, las profesiones, ¿cierto? Dentro de lo que es el ámbito externo a la astronomía, la verdad que hay no hay límite, ¿no? Puede ser de gente que se dedica astrónomos que se dedican a finanzas, astrónomos que se dedican a Uber, ¿no? Hay todo tipo de campo por allá. En cuanto a lo que es la docencia escolar, por supuesto, el profesor escolar, ¿no? Que también es más autocontenido. Y después están las más clásicas de lo que uno piensa el astrónomo. Existe lo que es un postdoc, lo que es una etapa generalmente en donde pueden dedicarse el 100% de su tiempo a investigación. ¿Ya? Es bastante, no necesitan hacer ninguna de las otras labores, lo que a su vez es muy atractivo, pero en general esta etapa o esa profesión de ese campo de postdoc es limitado en el tiempo, ¿ya? O sea, son contratos por un número fijo de años en donde uno puede dedicarse 100% a la investigación y después tiene que buscar otro de estos contratos o irse para alguna de las siguientes. Esto es trabajando en algún observatorio, ¿no? Cuando los astrónomos que trabajan para observatorios profesionales o centros de investigación, en realidad cuando hablo de centro de investigación, acá en Chile no existen de esos centros de investigación, ¿ya? No hay centros, o por lo menos en el área de astronomía,
no hay centros en donde el científico se dedique solo a investigar, pero sí lo hay en otros lados, ya que no necesita hacer docencia. Sí existen en Chile lo que son los observatorios, en donde hay muchos astrónomos de todas partes realizando tanto investigación y soporte en las observaciones, que también es parte entretenida de la profesión. Y también, por último, está lo que es profesor universitario. ¿Ya? El profesor universitario tiene esas tres labores. ¿Ya? Tiene que quedar parte de su tiempo de docencia, parte de su tiempo de investigación y parte de su tiempo de investigación. En general, está dividido en un tercio para cada uno del tiempo, en teoría. En algunos casos más, por supuesto, va variando un poco del interés de cada uno, y esto, en este caso, el observatorio está dividido quizás mitad del tiempo. Entonces, de todas estas, lo más, las que se dedican ahí, el común en la parte de investigación, ¿cierto? Que es la típica que uno piensa de astrónomos, están estas tres, ¿no? Profesor universitario, postdoc, observatorio, y quizás en unas pocas pros y contras, ¿cierto? Son las ventajas de profesor universitario es lo permanente de esta posición, y por supuesto lo que es la formación estudiante, que probablemente es un gran plus para muchos. Es competitiva, o sea, los puestos de profesor a nivel mundial son escasos y relativos a la gente que se gradúa, ¿no? Y también tienen una carga administrativa, o sea, tienen que dedicarse a hacer funcionar la universidad en una parte importante del tiempo. Por otro lado, los postdocs son relativamente abundantes, ¿no? O sea, no sé cuál será, pero yo creo que de los 100% de los graduados, yo creo que un 80% va a lograr tener una posición de postdoc al salir, dependiendo también un poco de la universidad y si realmente quieren dedicarse a la astronomía. La gracia también es que 100% de investigación, los contras son un poco que a plazo fijo y posible investigación dirigida. O sea, muchas veces uno entra a un proyecto en donde tiene que hacer esto y esto, ¿no? En vez de una investigación libre, que es como parte de la gracia de la ciencia, que en un principio uno puede inventarse su propio tema y trabajar sobre lo que uno quiere estudiar y no necesariamente tener un jefe arriba. Sin embargo, en algunas de estas posiciones de postdoc sí existe el concepto de jefe, ¿cierto? Y sí existe el trabajar para un proyecto. Y después el trabajo en observatorio, ¿cierto? Que hay una gran experiencia en instrumentación. A los que les gusta esa parte es como un muy buen lugar para pasar. El ambiente científico también es muy bueno, con mucha gente internacional. Bueno, los dos también eran tristes, los dos de abajo, en donde hay una posible carga técnica importante, en donde tienen que estar resolviendo cosas más técnicas que de investigación, y también muchos de ellos son a plazos fijos. Quizás, y esto ahí en este último observatorio, para algunos puede sonar algo a favor y para otros puede sonar algo en contra, es que mucho tiempo en la montaña. ¿Ya? O sea, ahí en los observatorios, ustedes saben, son en las montañas por condiciones climatológicas. Entonces, conviene tener el observatorio en la cima de las montañas, y por tanto, muchos de los que trabajan en observatorios pasan allá 100 días al año, por ejemplo, algo así, arriba de la montaña. Entonces, es entretenido para los que les gusta, la verdad que la magia de la observación astronómica, los cielos nocturnos son fabulosos, pero efectivamente puede ser complicado, por ejemplo, para el tema familia, ¿cierto? Pasar un tercio del tiempo arriba de la montaña. También los sueldos, ¿cierto? Varían importantemente en esto. Quizás los postdoc es como lo que el punto de partida, por supuesto, que uno es típicamente al salir de los estudios, ¿cierto? Uno va a un postdoc, entonces el punto de más abajo. En la parte de observatorio, la verdad que varía fuertemente. Hay algunos muy altos, algunos más parecidos a los postdoc, y profesor universitario yo diría que entre medio. O sea, los observatorios puede ser bastante mejor que profesor universitario.
pero también, por supuesto, varía un poco en la universidad. También, volviendo a esto, las labores, en estas tres es donde se requiere un posgrado, ¿no? El magíster o el doctorado. Hoy en día es casi, el doctorado es donde toma mayor relevancia. Solamente con un magíster es posible que uno pueda llegar a soporte observacional, y es posible que algunos casos muy pocos puedan llegar a ser docencia universitaria e investigación. Definitivamente un magíster no permitiría hacer docencia universitaria en una de las universidades tradicionales, ¿no? Pero sí podría hacerse en alguna más joven. Y investigación también lo mismo. El doctor es el que se le enseña cómo hacer investigación, pero también hay algunos magísteres que han hecho bien y han podido destacarse en investigación. Y en eso, entonces, los posgrados, es que en el departamento también ofrece estas dos versiones, el magíster y el doctorado, en donde uno se habla de conocimientos formales, un poco enfocado en el conocimiento y un poco de experiencia en investigación. Mientras que el doctor es capaz de hacer investigación original, ¿no? Crear nuevo conocimiento. Eso es hacer aporte original a la investigación, ¿no? Un conocimiento que no existía antes y poder trabajarlo ya sea en forma independiente o con un equipo en la astronomía. Un poco para dar una idea de los tiempos, el pregrado son típicamente 4 años, o idealmente 4 años, que es la palabra correcta, ya que la licenciatura es lo que se pide para entrar a algún posgrado. ¿Ya? La ingeniería, que pueden ser 5 o 6 años, también tienen esta etapa intermedia de licenciatura, y eso es suficiente. Ya no es necesario llegar a ser ingeniero para poder postular a un posgrado. Y de ahí ir al magíster y el doctorado. En ambos, una parte importante del magíster y el doctorado es la tesis. Y como ven ahí también, la tesis del doctorado ocupa mucho más años, hay mucho más tiempo que la creación de este primer aporte original a la ciencia, a la ciencia astronómica en este caso. Y claro, entonces uno dentro de un pregrado de astronomía, uno puede seguir un posgrado o puede quedarse ahí, ¿no? Por ejemplo, si uno se da cuenta que se motiva con lo que es la docencia escolar, probablemente una licenciatura en astronomía es suficiente, no se necesita ir a un posgrado para hacer docencia escolar. Pero si yendo dentro del posgrado, si el magíster, uno puede pasarse al doctorado, o quedarse en magíster y hacer, por ejemplo, soporte en algún observatorio. Por ejemplo, hacer soporte en algún observatorio es una labor que sí se podría hacer de magíster. Y el doctorado, por supuesto, es lo que les contaba, donde ya tienen todas las opciones para poder seguir. Y bueno, también existe mucha interacción con centros. La verdad que todo esto está, todo lo que es la ciencia está financiado, tiene que tener un financiamiento especial de científico. Y en el departamento tenemos varias colaboraciones que van desde el CATA, que es un centro de astrofísica que ya, que es heredero de otro centro pasado, y entre los dos más de una década de continua renovación. Ya, o sea, son proyectos por 5 años que son renovados otros 5 años, y estamos el próximo año con la esperanza de poder renovarlo de nuevo. Ya el actual se está acabando el próximo año, pero tenemos la esperanza de poder seguir. Tenemos colaboraciones francesas, colaboraciones, hay otro instituto Milenio Astrofísica que enfocado en los datos. Tenemos laboratorio de instrumentación. Recién la semana pasada se ganó un nuevo centro enfocado en estudios de galaxias, activas. También hay colaboración, se me olvidó poner acá, colaboración con la Academia de Ciencias Chinas. También tenemos un grupo fuerte de allá en Calán. Entonces, todo esto son distintos centros que se enfocan en alguna u otra parte, y con los cuales se puede interactuar desde
al momento de empezar a ser parte del Departamento de Astronomía. Que como ustedes saben, todo lo que es el, el departamento mismo está ubicado ahí en la cima de Cerro Calán, y todo lo que es la oficina, todo lo que es el posgrado se hace allá, y lo que es pregrado es lo que se hace en Buchef. Entonces, a medida que ustedes vayan interactuando más, van a poder, uno de los cursos creo que es el astronomía experimental, ¿cierto? El primer curso en donde se realiza allá. Por supuesto, ahora en época de pandemia está todo virtualizado, pero esperamos que eso pase pronto. Tú sigues, Sebastián, ¿no? Ahora yo continúo. Igual, una cosita que quería agregar un poco a lo que dijo el profesor, solamente un comentario, que en la facultad en particular, muchas veces la trayectoria que uno tiene como estudiante es hacer pregrado, generalmente postular al magíster en la misma universidad. Muchos estudiantes de magíster son estudiantes vienen del pregrado, y después postular a un doctorado fuera de Chile. Que por lo que tengo entendido, en general los estudiantes de magíster de la facultad o sea, del departamento salen súper bien preparados y en general consiguen estos puestos de doctorado en otras universidades, ya sea en Alemania, Estados Unidos, eh, en Italia también hay algunos grupos, etc. Sí, súper buen punto, Sebastián. Aquí, en lo que es pregrado, ¿cierto? Buchef no hay ningún tipo de selección de pasar del plan común a las licenciaturas, a elegir la carrera, pero una vez egresado de licenciatura en astronomía, o aquí puse afín, ¿no? Tenemos gente que ha venido desde computación, otros de física, que al terminar eso, se hace postulación a los posgrados, ¿no? Se postula al magíster, se postula al doctorado, y es todo un proceso en donde tienen que, competitivo, y tienen que ser aceptados, y a la vez puede ser no necesariamente en la misma institución. Entonces, hay un cambio de institución en cada una de estas etapas. Uno podría cambiar de institución, y la verdad que es algo que es recomendado en general, no hacer toda la carrera, toda la formación en la misma institución para conocer distintas manos. No es necesario, no es una obligación, pero no es malo tampoco el ir probando distintas manos de distintos lados. Entonces también, como decía Sebastián, los que salen de Buchef en cada una de estas etapas, licenciatura, magíster, doctorado, tienen una reconocida base al momento de postular. Ya para continuar, como dijo el profesor, tenemos todos estos proyectos e instalaciones que existen en el departamento, pero aparte de eso, en el pregrado mismo hay varios proyectos que son llevados por estudiantes, que no necesariamente están asociados 100% a la investigación. Como dije antes, los estudiantes en sí tienen cursos y tienen la posibilidad de trabajar en proyectos de investigación con profesores, pero aparte existen otras posibilidades. Por ejemplo, está lo que es el grupo de difusión de astronomía, que se llama Antucuyen, y les dejo ahí el Instagram por si quieren encontrar más información, que son estudiantes de pregrado de astronomía y física que se dedican, como dije, a la difusión de la astronomía, o sea, a hacer charlas en colegios, realizar actividades para diversos públicos, con el fin un poco de hacer llegar a la astronomía y la ciencia a la gente, a la mayor cantidad de gente posible, y a veces y también para gente que a veces no ha tenido la posibilidad de exponerse a estas áreas por cualquiera sea el motivo. Es un grupo que ya lleva un par de años funcionando, es súper fuerte, tiene allá hartos integrantes, han realizado proyectos durante el eclipse que hubo hace poco. Entonces es un proyecto en que todos los estudiantes que ingresan a la carrera pueden, solamente por interés y motivación de participar, pueden ingresar y pueden unirse, y es súper entretenido, en verdad. También está lo que es la SECFA, ¿ya? Que la SECFA es lo que se llama Coordinadora de Estudiantes de Ciencias Físicas y Astronómicas, y este es un proyecto que involucra no solo a estudiantes de la Universidad de Chile, sino que a estudiantes de astronomía y de física de universidades de todo el país.
Y lo que se busca aquí es entregarle a la gente a los estudiantes de pregrado de estas carreras, o carreras afines como pedagogías también, la posibilidad de experimentar ciertas actividades que les permitan un poco dar a conocer qué es lo que hacen, en qué es lo que han trabajado dentro de sus universidades. Por ejemplo, se hacen workshops, que se llama, que son instancias en las que estudiantes se inscriben para hacer presentaciones de proyectos que han trabajado a otros estudiantes de otras carreras. También se hacen congresos que duran aproximadamente 3-4 días, en la que se están haciendo constantemente actividades en algunas de las universidades de Chile. Por ejemplo, hace poco, el año pasado, fue en la Universidad de Concepción, y ahí fuimos nosotros como parte de la Universidad de Chile, gente de Valdivia, Arena. También se hacen presentaciones de profesores, se hacen foros de discusión respecto a la ciencia. Y como digo, también esto es orientado netamente a estudiantes de pregrado. Y también está lo que es un grupo, la iniciativa que se llama Cazadoras de Estrellas, que este es un trabajo que se inició por parte de estudiantes de posgrado del departamento, que lo que busca es acercar la ciencia y la astronomía a mujeres en edad escolar, principalmente de enseñanza media. Entonces, se hacen cursos para un grupo de seleccionadas después de una inscripción, donde se les enseña a trabajar con diferentes herramientas que se usan en la astronomía, y se hacen también charlas, se hacen discusiones justamente para motivar a las mujeres en el colegio a que, si quieren dedicarse a una carrera como la astronomía o una carrera científica, lo hagan. Y entregarles todas las herramientas que existan, todas las herramientas posibles para poder hacerlo. Y también este es un proyecto llevado completamente por estudiantes del departamento. Entonces, no es solamente dedicarse a la investigación o a trabajar, sino que también hay opciones también para desarrollar otras habilidades dentro del departamento, como digo, en estos mismos proyectos estudiantiles. Y también es muy posible formar un propio proyecto si es que uno tiene la motivación y, y quiere llevarlo a cabo. Siempre hay gente motivada para hacerlo. Yo conocí mucha gente muy motivada dentro del departamento, y que les gusta mucho trabajar no solo en la ciencia, sino que también en todas estas iniciativas. Y bueno, esto era un poco una pincelada, como puedo decir, de lo que es la carrera de astronomía en la facultad. Un poco ya para dejarlos como con el cierre y poder pasar también a las preguntas que puedan tener. Quédense con que la facultad, como decía, en pregrado, todos los cursos que van a tener y todos los conocimientos que van a adquirir son una base que después tienen que ir profundizando. Y bueno, como el profesor mostró tanto en el magíster y en el doctorado, es una carrera que toma tiempo. O sea, uno va a estar mucho tiempo estudiando, investigando, pero que si a uno le gusta, esta idea de dedicarse a crear conocimiento constantemente, es una carrera súper bonita y que en verdad vale la pena. Y que también, dentro de todo, ofrece opciones que después, si no quieren dedicarse a la investigación netamente, se dan las herramientas para poder dedicarse a otras áreas. Así que eso, muchas gracias por su atención y bueno, ¿alguna pregunta o duda que puedan tener? Puede ser dirigida a mí, al profesor, o cuando estamos en conjunto, como ustedes prefieran. Pueden hacerla por el chat, activar su micrófono. Seba, yo tengo unas dudas que llegaron de los formularios. ¿Ya? Dale nomás. Dice, ¿es muy complicado llegar a dedicarse al ámbito académico en astronomía? Profe, yo creo que usted está más capacitado que yo a responder esto. Yo creo que es competitivo, ¿ya? O sea, si uno logra, hay muchos aspectos de qué es lo que se compite. Uno son las notas de los cursos, pero otro que ya es claro también que es bastante independiente, o no completamente independiente, pero suficientemente independiente, que es la capacidad de investigación. ¿Ya? No siempre están las dos cosas atadas. Entonces, tienen que demostrar, tienen que lucirse
en esos aspectos. Pero principalmente la capacidad de investigación. O sea, la nota de los cursos es un indicador, pero no es el indicador principal. No compite tanto como es el poder participar en publicaciones, tener buenas cartas de recomendación, presentar en congresos, destacarse en presentación en congresos, etc. Entonces, es competitivo. Quizás por ahí va la pregunta, no podría decir una estadística de cuál es el porcentaje de egresados versus que logran entrar a la academia, pero se puede, y por otra parte, acá en Chile todavía está creciendo. O sea, todavía hay capacidad de aumentar la cantidad de académicos en Chile, y por lo tanto, quizás comparado con a otros países, en Chile está un poquito más fácil que en otros países, por capacidad de crecimiento. Muchas gracias. Vamos a hacerle otra pregunta. No sé si alguien más quiere hacer una por el micrófono, por el chat. No. Tengo otra pregunta también que dice, ¿qué herramientas te da la carrera en otras áreas como la computación si uno decide no dedicarse al área académica finalmente? Bueno, las herramientas de computación en general pueden ser bien variadas, como les decía, depende también un poco de los electivos que uno tome, pero en general yo diría que el conocimiento de computación que tenemos los estudiantes de la facultad es bastante fuerte, o sea, sobre todo que ahora, por ejemplo, se incluyó el curso de astroinformática y está muy en la línea de lo que se está haciendo actualmente en estas áreas, que es, por ejemplo, lo que es trabajar con Big Data, o sea, con estos grandes volúmenes de datos. En astronomía, nosotros estamos acostumbrados un poco a trabajar, porque en general tenemos observaciones que pueden ser varios gigas de información, hasta incluso dependiendo de los proyectos, pueden ser incluso una cantidad de información impresionantes. Y uno aprende un poco a trabajar con con herramientas que le permiten extraer información de esas grandes bases de datos. También todo lo que es un poco el tema de modelamiento, de crear modelos que ajusten los datos que uno recibe. Entonces, diría que la formación en computación es bastante sólida y involucra diferentes áreas, pero también depende un poco de uno, depende un poco de qué es lo que uno se enfoque, porque hay muchos, no diría que muchos, pero hay algunos astrónomos que se dedican como a la computación más dura. El profesor Patricio, por ejemplo, yo sé que se dedica bastante a lo que es programación y trabaja harto como en esa área, pero hay algunos que no se meten tanto y usan más que nada herramientas que están establecidas ya y no necesitan mucho más que eso. Pero como digo, depende mucho de uno. Pero es bastante buena, y en general yo al menos he conocido gente que ha salido del magíster, principalmente del doctorado, que se ha dedicado a áreas fuera de astronomía, como es el profe finanzas, investigación y desarrollo, mineras acá en Chile, y las herramientas que manejan son más que suficientes para poder entrar a esas áreas de forma competitiva con gente que pueda tener títulos de ingeniería, por ejemplo. No sé si el profe quiere agregar algo más. No, estar de acuerdo contigo nomás, que en el fondo es una muy buena herramienta, pero puede ser crítico en alguna área, pero también no es necesario en todas las áreas. No es un requisito para todas las áreas. Claro. ¿Dudas? No se queden con las dudas, chiquillos, chiquillas, porque esta es la instancia para que hagan sus preguntas. Sí, escucho algo. Alguien está hablando, ¿no? Sí, yo le escucho a alguien. ¿Aló? Ah, Es que no sé si se me escucha. ahí sí. Ahí sí se escucha. Ya acá. Es que escucho de muchos alumnos de astronomía que
estudian astronomía y física, hacen las dos licenciaturas al mismo tiempo, y quería ver si pueden comentar un poco de esto, si uno se tendría que atrasar como, o sea, como estar más años haciendo el pregrado o algo así. Y si es Ya, muy difícil sacar las dos cosas al mismo tiempo. muy buena pregunta. Voy a volver a una parte de la presentación acá de la malla. Pasa que en realidad se hace mucho porque es relativamente simple hacerlo. En la facultad, nosotros compartimos muchos cursos con la licenciatura en física. Por ejemplo, si yo tuviera que de aquí mencionarte los cursos que son solo de astronomía, son astronomía experimental, astrofísica de estrellas, astrofísica de galaxias, astroinformática y proyecto astronómico de investigación. Todos los otros ramos son ramos también de la malla de la licenciatura en física. Entonces, se puede hacer, no hay ningún problema, se puede hacer simultáneo, no es necesario atrasarse o pasar más tiempo. De hecho, uno puede pasar algunos cursos de astronomía como electivos de física o viceversa, es decir, como para sacar la licenciatura en física, es decir, tomé estos cursos de astronomía que me sirven como electivos. Entonces, en general, es una súper buena opción. También otra opción que se puede hacer es estudiar solo física, porque la astronomía igual, para algunos puede entenderse, es casi una de las áreas dentro de la física. Nosotros trabajamos mucho con las herramientas que usa la física, entonces también se puede trabajar en la astronomía solamente sacando la licenciatura en física. Pero como te digo, es súper, o sea, no diré fácil, requiere un poco más de trabajo de lo que sería solamente una de las dos licenciaturas por sí sola, pero es súper realizable y no debería implicar ningún atraso mientras uno sea ordenado. Mientras te ordenes y tomes los cursos como corresponde, como te digo, hacer esto de jugar un poco con los electivos que cuentan para uno o para la otra, se puede hacer sin ningún problema. Y de hecho es algo que hace mucha gente. Por ejemplo, el profesor, profe, usted estudió física, ¿o no? No existía astronomía en ese momento en la facultad. Correcto, correcto. Y sí, la diferencia son pocos cursos, así que es la malla que tiene más cursos en común. Pero como también decían, hay gente que ha hecho licenciatura en otras áreas, computación, geofísica, también ha terminado haciendo posgrado en astronomía. Hay mucha sinergia entre varias áreas que se pueden aprovechar. Hay una pregunta en el chat, no sé si te vale, la leo yo o... Dale nomás, si querés, dale. Bueno, dice, hola, antes mencionaron cómo algunos estudiantes de computación han llegado a postularse a los posgrados del departamento. Personalmente estoy interesado en ambas carreras. ¿Es una buena opción hacer una ingeniería y después entrar a uno de estos posgrados o quizás hacer una ingeniería como computación en paralelo con la licenciatura? Mira, el tema de, bueno, como el profe ya ha mencionado, y lo mencioné recién, es posible entrar a los posgrados teniendo solamente la licenciatura en muchas otras áreas, como dijo, geología, geofísica, computación, porque son muy afines. Nosotros en astronomía, por ejemplo, en el área de computación, trabajamos muchísimo con lo que es programación, con lo que es análisis de datos, entonces son súper compatibles. Ahora, como recomendación personal, y también quiero que ahí el profe también pueda compartir un poco de su experiencia, hacerlo en paralelo puede ser un poco complejo porque si tú quieres obtener el título, que implica estudiar 6 años, en vez de eso, no, perdón, 5 o 6 años, en vez de solamente hacer la licenciatura, puede implicar que cuando tú termines la licenciatura en astronomía solamente, tienes que seguir tomando cursos para sacar la ingeniería, y de repente es mejor lanzarse directamente a trabajar en la investigación, ya sea por el hecho de que de repente uno viene desde el pregrado trabajando en algo, entonces puede seguir dedicándose a eso en el posgrado. Y además hay un tema de que no sé si es compatible, y creo que no se puede estudiar un magíster en astronomía y estar sacando la ingeniería. Entonces tienes que terminar la ingeniería sí o sí para postular a un posgrado, ¿ya? Pero una buena opción sí puede ser, por ejemplo, hacer la licenciatura en alguna de estas ingenierías y ahí postular al posgrado en astronomía, pero también ahí depende mucho de uno, depende también de si tú
quieres tener igual el título es una buena herramienta después en lo laboral, entonces a lo mejor tener el título también es conveniente. Depende mucho de la situación de uno, pero todas estas opciones son posibles y son súper compatibles la una con la otra. O sea, no es como que uno tenga que estudiar sí o sí astronomía y casarse con eso, o sí la ingeniería, o puede decidir cambiarse e ir moviéndose. Y profe, como dije, no sé si usted tiene algún comentario ahí, a lo mejor alguna experiencia que pueda compartir. Sí, a ver, yo quería agregar que, mm, que la ingeniería, a ver, todo lo que es la ingeniería, todo lo que es la parte económica y todo lo que es la parte administración, la verdad que no se usa nunca en ciencia. Esos dos aspectos, la verdad que son hartos cursos de ingeniería que tratan de ver eso. En ciencia es poco y nada lo que uno va a usar. Pero eso es para el que quiera seguir la carrera, para el que se siga la carrera científica, para el que se convence que es lo suyo. Entonces, hay mucho que si quieren sacar, además, pueden no, en el fondo no es necesario, ¿ya? No va a aportar un poco a la carrera. Mucho más aportaría tener licenciatura, que son los conocimientos básicos, tener, por ejemplo, licenciatura en computación, licenciatura en física, en geofísica, son efectivamente conocimientos que sí van a poder aportar. Pero hacer una práctica en una empresa que no tiene científica, y para alguien que se va a dedicar a la ciencia, puede no ser necesario y no aportarle en el fondo después en lo que es la ciencia. Entonces es una cosa de tiempo al final, ¿no? Uno podría dedicarse, pasar hay años estudiando, pero como les mostré ya, si siguen el camino correcto, o sea, no correcto, el camino rápido, el camino expreso, son casi 9 años para salir de astrónomo. Entonces, si a eso le quieren sumar otra carrera, suman los años nomás. Entonces, y el pic de producción científica, yo diría que en general están los 30, 35, eso es como yo diría con muchísimas excepciones. Entonces también todo esto, en el fondo, pensando si es que vale la pena la pregunta, va a depender mucho si es que uno está convencido por seguir en ciencias o no. Yo, ¿puedo agregar algo ahí? Yo estudio ingeniería civil industrial y yo tengo compañeros y compañeras que son, que están sacando la licenciatura de ingeniería civil industrial y además estudian física o astronomía. No son muchos, no les voy a mentir, pero sí hay gente que lo hace. Claro, ahora hay que ver para qué lo está haciendo, con qué finalidad se saca la ingeniería, para que aporte también a la carrera, la carrera que estoy construyendo como profesional, que es lo que decía un poco el profe. Quizá es un punto importante. Yo a lo que acabo de decir es como para el que se quiere dedicar a ciencias, ¿no? Pero al revés, si hay alguien dentro de la ingeniería que quiere tener alguna conexión dentro de su empresa que tenga que ver con algo de astronomía, claro, es muy útil poder sacar la licenciatura en astronomía. Entonces, pienso que la licenciatura en astronomía puede ser útil en otras carreras, además de que las otras carreras puedan ser útiles en la carrera científica. ¿Alguna otra duda, pregunta, consulta? Aprovechen que estamos aquí. Estamos, como dijo, estamos con toda la disposición de responder todas sus dudas, así que no se queden con las ganas. Disculpen. Para los posgrados, por ejemplo, para irse a hacer un posgrado en el extranjero, ¿es muy complicado o igual hay como hartos estudiantes de UCHEF que se van al extranjero a hacer el magíster o el doctorado? Bueno,
El magíster no es tan común, pero se puede. No es un imposible, como mencionamos antes. La carrera de astronomía en Chile y de la Universidad de Chile en particular está súper bien valorada. Es más común en doctorado. Lo más común es hacer el magíster acá en Chile y ya teniendo un poco, como decir, sale aquí, ya teniendo un poco de experiencia en investigación y en lo que es el trabajo científico, postular a un doctorado fuera. Y como yo había mencionado, en general, los estudiantes que salen de magíster, que deciden seguir un programa de doctorado, son súper bien evaluados y obtienen los puestos. Yo al menos en mi caso, de las generaciones que he conocido, no he conocido a ninguna persona que no haya tenido no haya podido ingresar a un doctorado dentro de los que postula. Eso sí, uno tiene que ser consciente que puede ser, y es muy posible, que no quede en su primera opción. Entonces uno cuando postula a estos programas, un punto muy importante es que tiene que tener varias opciones disponibles. No vale la pena postular solamente, por ejemplo, a un magíster. Por ejemplo, solamente al magíster en la Católica, estoy inventando, ¿ya? Porque si no te aceptan ahí, que puede ser una opción, te quedaste sin nada. Entonces, hay que ampliar las opciones de uno, hay que postular harto, y a lo mejor no quedas en la primera, a lo mejor sí, pero si no quedas en la segunda o la tercera, eh, pero hay oferta y en general vas a quedar en algunas de estas opciones y los estudiantes de la Chile en general, como dije, son bien considerados, no solo a nivel nacional, sino que también fuera de Chile y no hay y consiguen los puestos de doctorado. Magíster ahí es un poco más complejo y depende mucho de la universidad, depende mucho de cómo fue tu rendimiento ahí, porque como el profesor decía, muchas veces las notas son un factor, pero un punto muy importante es lo que tú has hecho en lo que es la investigación, o sea, que hayas publicado, que hayas participado en congresos, y las notas pasan a ser como una segunda variable dentro de eso. Cuando es el magíster, como es muy poco lo que se hace de investigación, en general tu único punto de evaluación son las notas, y ahí la competencia es un poco más dura en ese sentido con respecto a las notas. Ya habiendo salido del magíster, se espera que tú ya hayas hecho algo de investigación, hayas al menos publicado uno o dos papers, hayas participado en algunas actividades como congresos, workshops, etc. Entonces, puedes abultar tu currículum y darle más peso a esas actividades. Pero también se puede postular. Pero como digo, lo único que uno tiene que tener en consideración es tener las opciones abiertas y no solo casarse con una y decir como es esto o es nada, porque si no, es muy probable que uno quede fuera también. Quizá agregar que es un poco distinto también el sistema de doctorado en Europa y Estados Unidos. En Estados Unidos lo típico es ingresar al doctorado desde una licenciatura, ¿ya? Entonces las universidades de Estados Unidos esperan al postulante solamente por la licenciatura para hacer el doctorado. Mientras que en Europa el postulante al doctorado tiene que haber pasado por un magíster antes. Entonces, licenciatura, magíster, doctorado es el orden en Europa, mientras que en Estados Unidos el orden es licenciatura, doctorado. Entonces, el programa que tenemos nosotros en el Departamento de Astronomía es mixto de ambos, o sea, es válido para los dos. O sea, los estudiantes que quieren irse a Europa pueden hacer el magíster acá y postular el doctorado allá, o pueden directo de la licenciatura ir a hacer el doctorado en Estados Unidos, o directo de la licenciatura ir a hacer el doctorado en Cerro Calán, ¿no? Entonces están todas esas opciones, y un poco va a depender razones personales del por qué uno pueda preferir Europa o Estados Unidos para seguir posgrado. Creo que hasta el momento no tenemos ninguno de nuestros egresados de licenciatura que haya ido a lugares más exóticos como por ejemplo Australia o Asia. Creo que eso todavía camino por abrir si a alguno le interesa irse por allá. Pero está muy bien parada la universidad y no hay ningún punto en contra por el hecho de haber estudiado en
Chile comparado con no haberlo hecho en otras partes. Una pregunta del tema financiero para los posgrados. La pregunta es, para los posgrados, en cuanto al tema financiero, ¿son muy caros? ¿Es muy complicado conseguir becas? Para los doctorados, yo diría que esto es válido a nivel mundial, los doctorados en astronomía al menos, son siempre becados. ¿Ya? Nunca se paga nunca se paga la universidad. En todas las universidades que tengan prestigio en su programa de doctorado, nunca hay pago de arancel. ¿Ya? Hay distintos programas de beca, ya sea de gobiernos o de la universidad misma, que son los que se usan para financiar ello. Y por supuesto eso también lo hace, es parte de la competencia, ¿no? La universidad abren tantos cupos como pueden financiar, ¿no? Entonces de repente un año que tengan menos financiamiento por alguna razón pueden abrir menos cupos. Eso para el doctorado. El magíster la verdad que, por ejemplo, Estados Unidos no financia magíster, no hay ningún incentivo en hacer magíster, entonces no va a haber, casi no hay becas para hacer magíster. En Chile los magíster tienen, en la universidad nosotros no cobramos arancel, pero tampoco damos manutención a los magísteres. Mientras que en el doctorado tratamos sí de ofrecer algo de, porque en el fondo es un trabajo de investigación lo que están haciendo. Entonces ofrecemos algo de beca, por ejemplo, si alguien viene de regiones o algo así, la idea es que sean independientes mientras estudian su doctorado. No así para el magíster. Eso que dijo el profe es súper importante, el tema de que los estudios de posgrado en general son becados. O sea, como dice el profe, las universidades en general ofrecen los cupos sabiendo que tienen que cubrir esos cupos con las becas que tengan. También está todo el tema de lo que son las becas de ANID, becas Chile, que bueno, ya para el próximo año no existe, pero que también financian. Y como dice el profe, también en el departamento, en particular en la U, el magíster se financia, lo que es el arancel, y el doctorado también. ¿Ya? Entonces, no, en ese sentido, el pago no es tan complejo. ¿Ya? Pero eso siempre tiene que averiguarse dependiendo de lo que uno quiera, dónde uno quiera ir. O sea, siempre tienen que averiguar cuáles son las condiciones, cuáles son las becas que ofrecen, etc. ¿Alguna otra duda? ¿Duda, pregunta? Ya para ir cerrando, que ya llevamos una hora de charla, así que vayan haciendo sus preguntas, últimas dudas. Bueno, ya entonces para ir cerrando, primero les voy a dejar una información. Nosotros como astronomía y física no tenemos un centro de estudiantes, tenemos lo que se llama una asamblea de estudiantes, y esta asamblea está organizando ahora una actividad que es una jornada de astronomía y de física, donde van a haber charlas de diferentes temas en los que han trabajado, en lo que trabajan los profesores. El profesor Patricio también me comentaba que iba a participar de esta jornada, si no me equivoco. Que va a ser mañana y va a ser el jueves. Está en un curso, es el post donde pueden inscribirse, está justamente orientada para estudiantes de plan común si quieren saber un poco más. Y para que, si quieren saber un poco más de lo que se investiga, como entrar un poco más en detalle en las investigaciones que se hacen en el Departamento de Astronomía y de Física también, puedan participar, se suben el grupo de Astronomía y Física, es un súper buen grupo de estudiantes, yo la pasé súper bien cuando estaba en el pregrado. Somos pocos de repente, pero uno conoce gente muy, muy buena ahí. Así que aprovechen estas instancias.
Y bueno, decirles que, como decía, mi nombre es Sebastián Jorquera. Cualquier duda, pregunta, consulta, si es que a lo mejor llegan a ver después de esta charla, podemos buscar la forma de seguir en contacto. Por el Pues, Instagram de difusión, po. está el Instagram de difusión, que ahí estamos constantemente atentos a preguntas, dudas que nos puedan llegar. Yo también soy parte del equipo de difusión, entonces ahí si tienen dudas de astronomía, de la carrera, pueden hacerlas llegar en ese medio. Así que aprovechenlo, también comentarle a otras personas que puedan estar interesadas en la carrera, que también se motiven a preguntar por ahí. Y, y nada, pues espero que hayan disfrutado mucho de la presentación, espero que les ayude un poco a entender un poco más lo que es la astronomía. Es una carrera súper bonita, es muy entretenido dedicarse a la investigación y la creación de conocimiento. Pero como el profe dijo, es competitivo, requiere en algunos casos sacrificios, entonces esperamos haberles aclarado un poco más qué es lo que implica estudiar esta carrera. Y un poco para finalizar, y como para hacer como un resumen de lo que es la carrera, es una carrera que depende mucho de uno. Depende mucho de lo que uno haga, de las áreas a las que uno vaya a trabajar, o los proyectos en los que uno se empiece a meter siendo estudiante, o ya sea de pregrado o ya en el posgrado, lo que uno va a terminar construyendo como científico o científica. Depende mucho de uno. Yo creo que no hay ningún astrónomo que sea en lo que ha hecho, han trabajado en diferentes, pero eso es lo bonito también. Siempre uno va a poder encontrar como el nicho que a uno le gusta. Así que eso, profe, no sé si quiere agregar también algo de este cierre ya. No, la verdad que lo que tú dices, se puede hacer a medida de cada uno. Así que bueno, eso, muchas gracias por haber asistido y que estén muy bien. Chao, que estén muy bien.